Naraka Purvapadi Ananda Bhukti Vaishnava Vindiki Acharya Shahidata Bhukti Prense Kopo Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Sri Radha Shivashari Gaur Bhaktivinoda Sri Radha Krishna Gopal Vinasha Mukunda Radha Kunda Sri Goparani Vrindavanaki Maya Puranaki Rangamayaki Rangamayaki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Samavata Bhaktivinoda ki Harinam Sankirtan ki Vihamiranga ki Nindai Gaur Vinasha Glorious Master, glorious Bhakti Devote glorious Master, glorious Bhakti Devote glorious Master, glorious Bhakti Devote glorious Master, glorious Bhakti Devote. Om Jnana Shakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Bhutatmatman Tarati Swama Paratikam Vandeham Shri Guru Shri Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghatam Vitam Shivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Parita Shri Shakam Hadam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Dinapate Gope Gopika Kanta Radha Kantaram Sute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Kanamaki Hari Priye Panchakapta Drupyascha Nipasindhu Vyevacha Itaram Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shivashari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Nitaya Shivaki Bhaktivedanta Swami Hare Namaste Saraswati Deve Gautavani Pracharine Nirvishesha Shri Pasyatya Krishatarine. Voy a hacer la noche de recuerdo de Srila Prabhupada, aunque queremos recordarlo todo el tiempo, pero especialmente en momentos especiales, cuando ponemos en conjunto recordar Srila Prabhupada. Voy a leer algo de la Amrita, después hablar de algunos aspectos de Srila Prabhupada. Entonces ese es el capítulo 9. Srila Prabhupada, un residente en verdad. Viajar todos los días se hacía difícil. Tomaba el tren de la mañana a Delhi y, como no tenía dónde alojarse, volvía a Vrindavan la misma noche. Este régimen no le dejaba mucho tiempo en Delhi y era costoso. Primero, se había alojado en la casa del señor Gupta, un caballero piadoso que estudiaba el Gita
con regularidad y les facilitaba a los salvos de un lugar para quedarse. Abay le había explicado acerca de la revista y de sus deseos de predicar en Occidente. Había sido un buen acuerdo y Abay se había limitado a escribir, pero con el tiempo otro salvo tomó la habitación. A pesar de sus mínimos gastos personales, le era difícil recaudar las suficientes donaciones para sufragar los viajes, la imprenta y los gastos del correo. Entregar ejemplares de la revista no era difícil y estaba haciendo en verdad. Sin embargo, trabajar solo en redacción, corrección, venta y solicitud de donativos era demasiado. El impresor, el señor James, se preguntaba sorprendido por qué una persona se pondría a sí mismo en tales dificultades al hacer imprimir un periódico que no podía pagar. Y el Papa rememora: trabajé para de vuelta al Supremo día y noche. En el comienzo, cuando estaba casado, no me preocupaba si alguien pagaba o no. Acostumbraba a distribuir libremente. Sin embargo, mi situación se complicó cuando dejé mi vida de casado y comencé a vivir solo. Algunas veces en Brindava y otras en Delhi, o incluso cuando viajaba para impulsar la revista. Después de la 12ª edición quincenal consecutiva, el número del 20 de noviembre de 1956, Abay se quedó sin dinero. El señor James, exasperado, le dijo que no podía imprimir solo por amistad. Abay volvió a Brindava, donde pasó un tiempo escribiendo sin ninguna perspectiva de publicación. La gente no estaba interesada en volverse consciente de Krishna porque no tenía tiempo. Como consecuencia, de vuelta al Supremo había fracasado financieramente. Ciertos salvos de la India eran famosos e influyentes, pero Abay no estaba entre ellos. Por supuesto, la intransigente prédica que había aprendido de su maestro espiritual, la técnica de hacha, a través de la cual criticaba abiertamente a venerados políticos y hombres santos, no le permitía ganar favoritismo ni patrocinio. No halagues, le había dicho Bhaktisiddhanta Saraswati, di la verdad, y si Krishna está complacido, entonces todo irá bien. El dinero vendrá. Abay tenía firme fe en esto. Ahora podemos preguntar, si Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo esto, entonces ¿por qué no venía el dinero? Pero la prueba que se da a un devoto como Srila Prabhupada es mucho más de la prueba de nosotros. Krishna dice en Bhagavad Gita que Arjuna, que Vishwame Samopasthita, en este momento de crisis, ¿cómo que ha venido una conciencia débil, una conciencia no apropiada? Especialmente en ese momento de crisis. En ese momento de crisis es un momento de oportunidad.
Por ejemplo, si nosotros aceptamos que Krishna, o el Señor Supremo, es omnipotente, ¿por qué permite tantas cosas? Porque todo tiene su razón. Y la razón de un sufrimiento, de una personalidad como Srila Prabhupada, tiene su significado. El significado es enseñar a nosotros. Una vez Srila Prabhupada dijo que cuando estaba en sus últimos meses, que su cuerpo se había desgastado demasiado, y los devotos decían: Prabhupada, nos da mucho dolor, mucha angustia de verle en esa condición. Y Prabhupada decía, abrió los ojos y dijo: no piensen que no les va a pasar lo mismo. En otras palabras, yo estoy enseñándoles cómo afrontar los momentos difíciles en la vida. Nos podemos ver aquí, Srila Prabhupada iba desde Vrindavan, en esa época, en el tren, más o menos, yo no sé, porque yo tenía 5 años, pero no estaba en la India, pero cuando yo llegué a la India, en 76, el tren tomaba como 3 horas y media. Y me imagino unos 15 años antes tomaba más tiempo todavía. Entonces, Prabhupada tenía que salir temprano en la mañana en el tren, por lo menos 3 horas. Llegar, distribuir revistas para poder tener dinero, porque cuando Prabhupada no podía tener donativos, él mismo salía a distribuir libros, mismo en el verano. En el verano, en Delhi, Vrindavan, llega fácilmente a 50 grados. Fácilmente. Yo pasé un verano en Vrindavan y llegó a 55 por el día y 51 por la noche. O sea, y después la electricidad se iba por 2 o 3 horas, no hay ventilador, nada, simplemente Hare Krishna. No se despierta como, más bien duerme cada 5 o 10 minutos de exhausto, está exhausto, después se despierta porque no puede dormir. Y así por 2 meses, un calor tremendo. Prabhupada estaba distribuyendo revistas, porque como no había donativos, él tomaba la revista, él hizo un acuerdo con el Señor, de imprenta, y dijo: imprímelas y yo voy a venderlas. El Señor no podía creer, ¿por qué está tan determinado? Él no podía entender que Srila Prabhupada tenía una visión de un movimiento mundial. Así Prabhupada no solamente era un sueño para Prabhupada, era una visión, que eso es lo que tengo que hacer. Entonces, dice aquí que viene, pero el devoto no decida cuándo. Claro que uno puede decir, bueno, Prabhupada en este caso no era Atyahara, o Prayashahara, como dice Rupa Goswami, no era tratar de tener demasiado o esforzarse demasiado, pero Prabhupada estaba trabajando en base de las instrucciones de su maestro espiritual. No era su idea, su concepto. Cuando Rupa Goswami dice eso, que uno no debe esforzarse demasiado, él quiere decir algo que está dentro de su propio plan, su propio deseo. Uno no debe esforzarse demasiado. Pero cuando el maestro espiritual, como en el caso de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que le dio esa instrucción, tenía que hacerlo. A veces Prabhupada era muy experto en dar instrucciones de una forma
había un devoto presidente del templo y después renunció y el templo fue hacia abajo. Entonces el devoto vino ante Prabhupada y Prabhupada dijo, yo quiero que tú seas el presidente del templo de nuevo. Dijo, no, Prabhupada, no puedo, yo lo hice muy difícil para mí. Y después Prabhupada dijo, tú eres un discípulo mayor, más bien tú debes tomar señales. No, Prabhupada, yo no estoy listo, todavía mi esposa, todavía tengo niños y yo no puedo. No, está bien. Krishna va a cuidar todo, no te preocupes. No. Tú debes tomar señal. Entonces, el devoto no sabía qué hacer. Y el Prabhupada, yo no puedo, yo no estoy listo, yo no quiero fracasar, yo no quiero. Prabhupada dijo, no, debes tomar señal. Eso es lo mejor para ti. Él dijo, no, Prabhupada, cuatro entonces es el presidente del templo, Jai Prabhupada. Así, Prabhupada sabía cómo usar la psicología. Y Prabhupada nunca forzaba a la gente, pero Prabhupada tenía una visión espiritual. De hecho, había muchos milagros. Un milagro, o sea, cosas milagrosas en un sentido, no de una onda eléctrica que cambia las cosas o mover cosas en el aire, pero un misticismo trascendental. Cuando Prabhupada tenía mucho deseo de publicar su Bhagavad Gita, ¿no? Y antes de eso, en el comienzo, cuando Prabhupada recién había abierto la segunda avenida 26, su primer templo. Entonces, estaba realmente las dos personas que ayudó a él era un Michael que luego se inició como Mukunda y su esposa que se inició como Janaki y Carl, que no creo que Carl se inició, pero ellos consiguieron ese lugar para Prabhupada. Entonces, de hecho, Prabhupada lo consiguió porque el dueño vino para mostrar el lugar. Y después Prabhupada preguntó, ¿también tiene un departamento? Sí, tiene un departamento arriba. Prabhupada dijo, está bien, vamos a tomarlo. Y los devotos, los dos aspirantes de devotos, Carl y Mukunda, estaban mirando uno al otro que solo tenemos, recuerdo, $70. El Señor dijo, ese va a ser $220. Y Prabhupada dijo, está bien, yo voy a darle una oferta especial. Tenemos un programa de miembros vitalicios y yo voy a dar su membresía gratis. Solamente puede descontarlo de la renta. Y después, ¿cuánto puede descontar? Es muy valioso. Prabhupada dio un precio. Y yo también. Y Prabhupada dijo a los devotos, traen una colección de libros. Entonces, trajeron una colección de libros. Esos son los libros que Prabhupada vendió, una colección de libros. Y finalmente llegó a los $70. ¿No? Entonces, ya pagaron. Y no sabían cómo iban a pagar la siguiente mes, pero Prabhupada tenía plena fe en Krishna. Entonces, aquí, cuando está hablando de esto, ¿no? que tarde o temprano, que di la verdad y Krishna, cuando Krishna está complacido, entonces te iría bien. Prabhupada sabía que era una cuestión de tiempo. Todo era una cuestión de tiempo. Y esa es la ciencia, como dice el Señor Chaitanya Mahaprabhu, Tarori Mahasikshuna. Debemos ser tan tolerantes como un árbol. Y Srila Prabhupada mostró eso. Krishna quería
Krishna prolongó. Primero Krishna mostró que la conciencia de Krishna puede manifestarse plenamente en cualquier momento. No, nunca debemos dejar la instrucción de Shri Guru y los Vaishnavas. Y llegó ese momento que ahora tenía que esperar hasta los 69 años, o hasta por lo menos los 60 años, para poder empezar a trabajar muy seriamente. Después había muchos obstáculos. Y Prabhupada tenía que esperar hasta los 69 años para empezar su movimiento, o empezar su jornada hacia el lugar donde iba a empezar el movimiento. Y después, ¿no? Llegó, no tenía nada. Entonces, después que ellos consiguieron el lugar, llegó el primer Janmashtami y el primer Vyas Puja de Srila Prabhupada, que era nada más un reconocimiento que era su cumpleaños, porque nadie sabía cómo hacer nada. Y entonces Mukunda y su esposa fueron iniciados. Y un poco después, no mucho después, Mukunda vino ante Srila Prabhupada y dijo que Prabhupada, nosotros queremos ir a la India. Entonces, así es. No había ninguna, estaban iniciados como discípulos, pero no tenían la menor idea cuál era el deber de un discípulo. Entonces, dijeron, vamos a la India. Prabhupada dijo, está bien. ¿A dónde van a ir? Aún no sabemos. Prabhupada dijo, bien. ¿En dónde va a quedarse? No sé, usted nos puede recomendar. Sí, consiguió, no recuerdo el nombre, algo Chandra Sharma. Y después, Mukunda dijo, ¿tiene la dirección? Sí, tengo la dirección. Prabhupada me dijo que línea se encuentre algo, un nombre en la calle. Entonces no entendió. Prabhupada mostró. Y después, Mukunda dijo, muchas gracias, muchísimas gracias. Nosotros primero vamos a ir a Oregon, un estado en Estados Unidos, donde vamos de donde nosotros veníamos, después vamos a arreglar el viaje. El Prabhupada dijo, muy bien. Y después él dijo, y Prabhupada, yo creo que usted debe ir a California, porque en California la gente tiene mucha apertura mental, así, están buscando conciencia, les gustan las cosas de la India. ¿No? Todavía pensaba que Prabhupada era de la India, cosas de la India, ¿no? Todavía no entendía la filosofía muy bien. Y entonces Prabhupada dijo, sí Prabhupada. Entonces él vino el día siguiente para despedirse. Prabhupada dijo, Prabhupada, nosotros vamos hoy. Entonces queremos despedirnos, muchísimas gracias por todo. Y Prabhupada dijo, muy bien. Después a lo mejor nos vemos en la India. Prabhupada dijo, sí. Prabhupada dijo, cuando estamos saliendo, tal vez tú debes abrir un templo en California. Y Mukunda pensó, pues se fue y pensó, no, yo no estaba diciendo yo, sino estaba diciendo que bueno, a lo mejor Swami no me entendió. Pues manejaron hasta 5,000 kilómetros para llegaron con unos amigos, ¿no? Que vivían en el bosque y se quedaron ahí y empezaron a hablar de San Francisco y todo el mundo tomando sustancias para abrir la conciencia, esto y otro. ¿No?
y después empezaron a explicar de Prabhupada, de su matrimonio, su iniciación, esto y otro. ¿Y cómo es el Swami? ¿Es de la India? Sí, de la India. ¿No? Le digo, sí, mira, a todo el mundo le gusta la India. Entonces, empezaron a decir, sí, el Swami nos enseñó muchas cosas, que no debemos hacer esto, que no debemos tomar drogas, que no debemos hacer esto, que no debemos hacer otra cosa. En cuanto a las drogas, es una cosa muy chistosa, que cuando Carlos y Mukunda, creo que era la noche o 2 días antes de ser iniciado, el Carl tenía un poco de marihuana, ¿no? Y dijo, vamos a fumar. Y Mukunda dijo, está bien. Dijo, pero, ¿será que el Swami no va así, está muy molesto que estamos haciendo eso? Porque él dijo que no debemos tomar drogas. Y Carl dijo, no, yo no creo, porque el Swami me dijo que antes él vendía drogas, porque tenía una farmacia, porque él vendía drogas. Entonces, así, cuando uno no entendía nada, era nada. Entonces empezaron a hablar con los jóvenes y los dos amigos empezaron a decir, wow, eso es increíble, es muy interesante. Después, el día siguiente, se despertaron y dijeron que eso es increíble lo que dice del Swami. Nosotros tenemos mucho interés. Y Mukunda dijo, sí, yo le recomendé que viniera a California, ¿no? Porque ellos estaban en el norte de California, estaban en Oregon, cerca de California. Y yo le dije que debe ir. Y qué chistoso. Él me dijo que yo debo abrir algo en California, pero nosotros vamos a la India. Y después el día siguiente, el amigo dijo, ¿sabe qué? Nosotros estamos muy interesados. ¿Por qué no nos vamos a San Francisco y abrir algo como dice el Swami? Una mujer le dijo, no, nosotros vamos a la India. Y después le digo, pero imagínense, nosotros vamos a ayudarte con todo. Y no, nosotros vamos a la India. Después, Mukunda tuvo un sueño en San Francisco, y los devotos cantando, y después se fueron porque venía una tormenta. Y fueron a la casa de la tía de la esposa o la esposa, y había una carta de Prabhupada, ¿no? Una carta que tenía un artículo mostrando los devotos bailando en la calle de Nueva York, y Prabhupada dijo, estamos teniendo éxito, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu ayuda. Entonces él estaba mirando, después esa noche durmió y tuvo un sueño de los devotos cantando en San Francisco. Y después se despertó y tuvo otro sueño de estando en la India, pero todo se volvió muy oscuro y difícil y se despertó asustado. Entonces él empezó a pensar, tal vez debemos ir a San Francisco. Y habló con su esposa, dijo, pero yo pensé que íbamos a la India. Y él dijo, sí, pero a lo mejor va a ser difícil, esto y otro. Y después le dijo, ¿por qué vamos a la India? ¿Por qué no vamos a San Francisco? Él dijo, no, pero yo creo que debemos ir a la India. Y empezaron a hablar así. Y después, finalmente, llamaron a sus amigos y dijeron, sí, vamos a San Francisco. El Papa simplemente planteó la semilla, ¿no? Y con el entusiasmo, porque la conciencia de Krishna es en base de inspiración. Tenemos que sentirnos inspirados. Y esa inspiración viene por
primero de Srila Prabhupada, lo primero de Krishna, Radha y Krishna. Bhagavan Gopal, Jagannath. La inspiración proviene y pasa por grandes devotos. Entonces, la inspiración en la vida espiritual viene principalmente de Shravanam Kirtana, de escuchar y de cantar. Entonces, ellos empezaron a escuchar y cantar y pensar, claro que no había libros, pero cantar más que todo. Y se fueron y abrieron el centro, pensando que Prabhupada siempre hablaba de un movimiento, pero nada más tenía un pequeño local en Nueva York, pero ahora dijeron, ahora entendemos que por el deseo de Swamiji, Krishna quiere un movimiento. Y Prabhupada está percibiendo esto. Así, Prabhupada, percibiendo que este es lo que quería. Entonces, después de esto, Srila Prabhupada en Nueva York, seguía en Nueva York, y Mukunda estaba abriendo el templo. San Francisco se encontraba ahí con los Beatles, mucha gente famosa. Y Prabhupada terminó su manuscrito de Bhagavad Gita. Entonces, el famoso poeta Allen Ginsberg, que era muy famoso, sí, todos los jóvenes en todos los Estados Unidos y Europa, todos conocían quién era Allen Ginsberg. Era como un ídolo de la gente de pensamiento progresivo. Entonces, él estaba ayudando a Prabhupada mucho, le donó un armonio a Prabhupada. Entonces, Prabhupada dijo, usted no es un poeta, debe conocer editoriales. Le dio el manuscrito y Allen llevó uno tras otro, diferentes lugares donde él había publicado su poesía. Nadie quería. Pensar, ese libro no es demasiado técnico, demasiado devocional. Ellos querían cosas que iba a vender. No podían entender que el Bhagavad Gita era una joya literaria, una joya espiritual. Y después de algunas semanas, Alan dijo, no, Swami, yo no creo que nadie va a publicar. Devolvió el manuscrito. Entonces, Raya Ram, que era un devoto que tenía mucha capacidad literaria y conocía mucha gente en el ambiente de publicación, él llevó el manuscrito, fue con uno, con el otro, nadie quería. Entonces un día, Prabhupada, ellos tenían unos discos, los discos antiguos, que no como USB que tenemos hoy en día, pero cosas tremendas que habían hecho los devotos con los Beatles cantando el Mahamantra. Y entonces estaban vendiendo este disco para recaudar dinero para el templo. Entonces pusieron un anuncio en algunos periódicos y Brahmananda, Prabhupada había pedido a Brahmananda también de buscar quién podía publicarlo. Pero Brahmananda dijo, yo no sé nada de eso, Prabhupada. Pero Prabhupada dijo, sí, tienes que hacerlo. Entonces, Brahmananda pensó, bueno, voy a estudiar, tomó un curso de publicación, fue a varios editoriales para estudiar cómo era todo el proceso de publicar un libro. Pero no sabía qué voy a hacer, cómo yo voy a hacer. Entonces un día llegó un pedido de un disco de la empresa, el impresor Macmillan, que era
famoso mundial. Entonces Ramananda vino, Prabhupada, mira, llegó esto, un pedido. El Prabhupada dijo, muy bien, tú debes ir y decirles que tiene Bhagavad Gita y si quieren publicarlo, pues Ramananda pensó, pero ¿cómo Prabhupada? Si los pequeños editoriales no quieren hacerlo, ¿qué hablar de uno muy grande? Estaba pensando, pero no. Y Prabhupada dijo, entonces Prabhupada, ¿qué? ¿Debo llevar el manuscrito? Y Prabhupada dijo, no, nada más deben decirles que, pero yo debería decir que usted está publicando ese libro. No. Simplemente diles que tienen Bhagavad Gita. Y Prabhupada, sí, ¿cómo voy a hacerlo? Pero a lo mejor ese contacto es uno de los jefes. Entonces tomó el disco, puso un traje, llegó a ese gran edificio, rascacielos, y entró y preguntó, ¿dónde está ese señor? ¿No? Y mandaron ahí atrás, ¿no? Pasó todos los escritorios grandes. En una pequeña esquina estaba el señor que nada más contestaba cartas. Ese señor no me va a ayudar para nada con el Bhagavad Gita. Creo que el sueño de Swami ya va a morir aquí. Entonces, él fue, bueno, por lo menos voy a vender el disco, porque había llegado con un cheque. Entonces llegó el disco, el muchacho, muy bien, a mí me gustan los Beatles, sí, qué bueno. Entonces en ese momento entró un señor y dijo, mira, señor, no recuerdo el nombre, Bruce, ¿no? Aquí está nuestro editor principal, el señor Wade, ¿no? Entonces, mucho gusto. Sí. Entonces Ramananda pensó, usted no tendría interés en el Bhagavad Gita. Así como dije, ¿qué? ¿Bhagavad Gita? Sí. ¿Usted tiene Bhagavad Gita? Sí. ¿De nuestro Swamiji? ¿Un Swami? Sí. ¿De la India? Sí. ¿Está aquí? Sí. Tenemos una colección de las religiones, tenemos budismo, tenemos el Corán, tenemos todo el cristiano, pero no tenemos Bhagavad Gita, es justo lo que estamos buscando. Ramananda no podía creer, ¿no? Fue corriendo de regreso al templo. Y yo, Prabhupada, explicó todo. Pensó que Prabhupada iba a decir, Prabhupada está bien. Entonces Prabhupada sabía que, por eso dijo que si solo diles que Bhagavad Gita. Entonces ese es Krishna. Cuando uno, como dice aquí, Bhaktisiddhanta Saraswati, habla la verdad y si Krishna está complacido, entonces te irá bien, el dinero vendrá. Entonces, Prabhupada tuvo que esperar. Cuando Prabhupada recibió esa instrucción, más o menos en el año 1930. Y Prabhupada estaba hablando esto, vino, 26 años después. Y vino el dinero, otros 12 años después, o sea, 38 años después que recibió eso, qué nivel de paciencia que tenía Prabhupada. Srila Goswami dice, para tener éxito en la vida espiritual, Utsahanishkaya Dhairya, quiere decir paciencia. Uno necesita 3 cosas principales. Primero,
mucho entusiasmo. ¿Y de dónde proviene el entusiasmo? De grandes Vaishnavas, cuando vemos cómo están sacrificando. ¿Qué sacrificó Srila Prabhupada? Para nosotros no era para él. Por ejemplo, Krishna dice en el primer verso del 10º canto, 10º capítulo, que ella, no recuerdo el verso ahora, pero dice, Krishna dice, estoy haciendo esto solamente para tu beneficio. No. Si no hay ningún beneficio para Krishna, no había ningún beneficio para Prabhupada. Prabhupada estaba en Vrindavan, Prabhupada estaba en Radha. Prabhupada estaba viviendo enfrente del Samadhi de Srila Goswami. ¿Qué beneficio? Todo el mundo decía que si tú vas al occidente vas a morir, solo comer carne ahí, tantas cosas que dijeron. Pero Prabhupada estaba firmemente absorto en la instrucción, la indicación de su maestro espiritual. Nada más. Entonces, Prabhupada tenía plena fe. Mismo cuando Prabhupada llegó en el barco a Estados Unidos, él vio los carros, en la India en esa época apenas había un automóvil que otro, no había muchos carros. Vio tantos carros corriendo y Prabhupada pensó, ¿qué moralidad de pasión? Luego vio todos los anuncios, licor. Por ejemplo, yo recuerdo, la primera vez que yo fui a la India en 76, no había ningún anuncio para alcohol ni nada de eso. Nada. Para comprar alcohol uno tenía que ir a un lugar escondido. Entonces, Prabhupada vio anuncios de licor, mujeres semidesnudas, ¿no? Vio todo eso y pensó, moralidad de pasión e ignorancia. Y empezó a orarle a Krishna. ¿Qué voy a hacer aquí? Y escribió su pensamiento. Krishna, ¿por qué me has mandado aquí? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esa gente? Pero Prabhupada pensó, pero yo soy tu instrumento, yo soy tu juguete, yo soy tu bailarín. Hazme bailar, como tú quieres. Yo no tengo ninguna cualificación, pero yo tengo plena fe en el santo nombre. Entonces, y así, imagínense Prabhupada llegando a un país extraño donde supuestamente todo el mundo come carne, donde no hay verduras. Entonces, no sabía qué esperar. Y Krishna recordó. Pero paso por paso, las cosas venían, paulatinamente en la vida. Y Prabhupada, con plena fe, aunque en un momento dado Prabhupada dudó, por lo mismo los cristianos dicen en la Biblia que Cristo dudó, Prabhupada dudó, para mostrar que a veces llegamos al punto de desespero, que no sabemos cuál es el plan de Krishna, qué está pasando, porque todo no me resulta. Prabhupada estaba viendo, fue a la empresa de navegación para buscar la próxima nave para regresar a la India. Y regresando de ahí, encontró 3 jóvenes. ¿Usted es un swami de la India? Sí. ¿Dónde tiene conferencias? Pablo dijo que sí, aunque no tiene ninguna conferencia. Pero sí, ¿en dónde? Pablo dio la dirección de su departamento, que uno tenía que caminar por encima de los borrachos para entrar. Así, imagínense, Pablo vivía en un barrio de borrachos. Pero era muy respetuoso por lo menos cuando venía Pablo se apartaba. Con los invitados no tanto, pero con Prabhupada sí. Entonces, todo esto, y esa es la lección que está dando aquí, que cuando nosotros
tenemos fe en lo que dice Narottam Thakur, Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Tenemos fe en el Señor Supremo, en el Maestro Espiritual, en los Vaishnavas, en el Bhagavatam y Bhagavad Gita. Es en donde proviene el entusiasmo. Nos usahan Nishchaya. Nishchaya quiere decir fe, confianza. Tenemos la confianza en base de ese entusiasmo que está establecido por lo que Krishna habló, que los devotos de Krishna nos enseñan. ¿No? Entonces, y finalmente, Dharya, tenemos la paciencia. Sabemos que Krishna nos quiere y lo que Krishna está proporcionando en cualquier momento es lo mejor para nosotros. Mismo que sea difícil de asimilar, difícil de aceptar. Pues Prabhupada, su vida era para mostrar eso, para mostrar que la vida no es para la satisfacción personal, sino es para satisfacer a Krishna. Porque Krishna es la fuente de toda satisfacción. Y cuando tenemos fe que Krishna es así, entonces todo bien. Cuando tenemos fe, pero también hay problemas. Y la vida de Srila Prabhupada lleno de problemas mismo. Cuando Prabhupada tenía este movimiento bien establecido, todo bien, y Prabhupada estaba traduciendo el Bhagavatam, luego tradujo el Chaitanya Charitamrita, lo tradujo en como 4 meses, todo el Chaitanya Charitamrita. Estaba muy ansioso de que el Chaitanya Charitamrita saliera y preguntó a los devotos cuánto tiempo para publicarlo. Primero dijeron más de un año, Prabhupada, no es aceptable. Después dijeron 8 meses. Y Prabhupada dijo no. Miraban uno al otro, ¿qué vamos a hacer? Pues Prabhupada dijo 2 meses para publicar todo el Chaitanya Charitamrita. Así quiere decir, no imprimirlo, sino poner, en esta época no había computadores, todo era a máquina. Pues uno corrigía esto y a través de la máquina pues yo trabajé en una empresa también por un tiempo y uno tenía letras de plomo, después todas las letras en plomo se ponía, imprimía desde el plomo una hoja con la impresión y después ponía la hoja sobre una rueda, después pasaba el papel, ¿no? Laborioso. Entonces tenía que hacer todo eso en 2 meses. Y cuando estaban fallando, Prabhupada dijo, entonces no deben dormir. Y los devotos así, trabajaban 18 horas por día, cada devoto. Y trabajaban 24 horas por día, pero lograron hacerlo. Entonces, todo fue el deseo del devoto puro. Y el deseo del devoto puro, como Srila Prabhupada, es el deseo de Krishna. Entonces, si nosotros podemos refugiarnos en las enseñanzas de Srila Prabhupada, vamos a tener éxito. Pero tenemos que tener la paciencia, la tolerancia, la fe, la devoción, para que ese resultado se manifiesta. Y el resultado que vendrá, como dice Krishna Bhagavad Gita, que la Bhalayo Jaya Jayo, con éxito, con fracaso, con un alcance o con un fracaso. No importa. Lo importante es el esfuerzo, el deseo de satisfacer el deseo de Krishna y su devoción. Esa es la vida espiritual.
fe, confianza y paciencia. ¿No? Pero no demasiado paciencia, sino ya caímos en la moralidad ignorante. ¿No? De la paciencia quiere decir que hay algo muy noble para alcanzar. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo y sigo haciendo mi esfuerzo, pero tengo la paciencia de esperarla. No la paciencia de, bueno, entonces voy a acostarme aquí con un coco, ¿no? en la hamaca y esperar el resultado. No ese tipo de ignorancia, ¿no? Sino la paciencia quiere decir que yo sigo esforzándome, pero si no viene el resultado, yo sigo esforzándome, ¿no? Porque yo sé eso es lo que Krishna quiere, ¿no? Esa es la paciencia. Maharaj, conforme antes ha comenzado la conciencia de Krishna, en los tiempos de Srila Prabhupada, en los tiempos de los hippies, eran diferentes a los tiempos actuales. Los tiempos actuales la gente es receptiva o no receptiva, es impaciente. Por ejemplo, el templo está prácticamente vacío, sin devotos. Y en los años de Prabhupada, o los inicios, los templos se llenan de devotos. Pero hoy en día no se refleja eso. ¿Qué pasa ahí con la paciencia? Sí, hay que tenerla. Bueno, es otra época, ¿no? Hay épocas, como Srila Prabhupada dice, cuando hay resultados externos, uno externaliza su conciencia de Krishna. Y cuando hay momentos donde, por alguna razón, puede ser una enfermedad, no puedo lograr lo que quiero lograr, uno debe internalizarse, uno debe meditar más en el Santo Nombre, uno debe escuchar y cantar más, ¿no? Pero en cuanto a eso, como Prabhupada fue a Jhansi y hubo un fracaso total, ¿no? Empezaron a venir algunas personas, pero era como un estilo social, como costumbre de ir con un swami y escuchar, ¿no? Era como un club social más que una serie. Mismo su discípulo, su primer discípulo de Prabhupada, ¿no? Él no ayudaba casi nada. Él dijo después, yo no entendí bien que era ser un discípulo. Yo ponía mis estudios en la universidad antes del deseo de Prabhupada. Decía que yo no tengo tiempo, él trajo a algunos estudiantes que escucharon, pero nadie se entregó a Krishna. Entonces siempre va a haber momentos cuando las cosas son más difíciles para probar nuestra sinceridad y nuestra determinación. Y debemos aumentar, en esos momentos, aumentar el esfuerzo. Es un momento de mostrarle a Krishna como todas las pruebas que pasó Prabhupada, que ahora sí, no es que debemos pensar que debido a que en algún momento distribuimos miles y miles de libros y había muchos devotos, que siempre va a ser así. Hay momentos, pero hay mucha gente que interesa en la conciencia de Krishna por lo fácil. La mayoría no van a vivir en un templo, ¿no? Como ya vemos muy claramente, ¿no? Muy evidente. Entonces tenemos que modificar nuestro método de práctica para que sea algo muy tangible para el público que estamos predicando. Tiene que ser algo que ellos vean que realmente es posible que yo logro. Entonces yo estoy a punto también de mandar los devotos para estar con Vaisheshika Prabhu, para aprender bien cómo hacer sus programas mensuales, donde todo el templo sale para hacer
templo, pero es toda la congregación. Entonces, y vamos a ver que vamos a ser más ricos así que hacíamos antes, con algunos pocos secretarios. Shri Prabhupada ki jai, Shri Ramana Gopal ki jai, Sai Gaur.